Bienvenidos a Enfoque, el programa institucional de la Oficina de Prensa del Senado de la República. Hoy un tema que le interesa a todo el mundo y se ha convertido en primer plano en la agenda de los gobernantes, del Congreso, de los congresos en el mundo y sobre todo de los organismos no gubernamentales. Y se trata precisamente de un organismo no gubernamental que hoy hace presencia en Colombia a través del senador Mauricio Ospina del Polo Democrático Alternativo. Ya han pactado un convenio con el Congreso de Colombia y el Senado de la República, la Cámara de Representantes, va a ser parte de GLOB International, una ONG que se encarga y lucha por la protección del medio ambiente, por evitar el calentamiento global, y es precisamente con Adam Matthews, quien es el secretario general del GLOB International. Adam, bienvenido a Colombia, gracias por estar acá en nuestro país. Welcome to Colombia and thank you for being in this country. Thank you. Ok, también está con nosotros Andrés Ávila, él es el secretario de GLOB International para América Latina, para esta región, es mexicano, trabaja en la Universidad Nacional de México, además de eso es relacionista internacional y nos va a estar acompañando. Vamos a hablar de lo que ocurre en México, de lo que ocurre en América Latina, y nos va a hacer también la labor de traductor con Adam, que no habla inglés y nosotros tampoco lo hacemos, entonces nos va a hacer ese favor de traducir esa visión internacional que tiene. Muy bien. Adam, una pregunta, Andrés, una pregunta para Adam. Sí. Desde Europa, ¿cómo se ve el tema del calentamiento global? La crisis que hay en Europa ha permitido que ese primer plano que había del tema ambiental, esa ola verde que se veía en el mundo, ha pasado a un segundo plano y los países están tratando de resolver sus problemas domésticos. He's asking how the climate change topic is seen in Europe, that that first wave of green focus, has it shifted with the crisis, or there's still some important attention into climate topics? There's still a lot of determination in Europe to address climate change, and I think the clearest indication of that was recently, just a couple of weeks ago, the new budget that Europe has agreed, that they've agreed that at least 30% of that budget will be spent on climate change, and that's the budget for the whole of the European Union. So there's clear commitments still to put finance into climate change measures, and countries are still looking to introduce legislation. But the key thing that Europe needs to do is commit to 30% reduction targets as soon as possible, and there's a lot of pressure coming from the parliaments for this to happen. El señor Adam menciona que en Europa la atención sigue siendo importante, y una muestra de esto es que dentro del presupuesto de la Unión Europea 30% se ha dirigido hacia acciones para combatir el cambio climático, y que todavía hay mucho interés tanto en los parlamentos europeos a nivel nacional, ¿no?, como el Parlamento Europeo a nivel región, en empujar una meta de reducción de emisiones regional de 30% para el 2020. Es una meta bastante alta. Las industrias en Europa sí están comprometidas realmente con adoptar tecnologías que generen producción limpia. It's a very high and ambitious target. Is it true that industries are involved and interested in promoting, in helping this to be achieved? Well, I mean, it's ambitious, but it's achievable, and it's clear that Europe can do more than this. And it has to, because it has a historic responsibility. So there's no issue of should Europe do this, it has to do this. And it has a responsibility to all the other countries in the world to make this kind of commitment. Que es ambicioso, pero es realista, porque también Europa está consciente de que ha sido los países europeos quienes también históricamente han contribuido más con los gases de efecto invernadero, pero que por lo mismo pues están tratando de dar estos ejemplos para que los objetivos se alcancen. But as with any policy change, you have some companies that are progressive, see the direction of the future policy and are prepared to work with the governments on this, but you also have companies that's facing much shorter term decision making, and they are resisting these kind of policies. So you have a mixed picture in business. Okay. Que existen diferentes posturas en el mundo empresarial, que hay industrias más progresivas que ven esto como también una inversión a largo o mediano plazo, y que también hay unas con un tiempo de decisión un poco más pequeño y que a veces no les permite ser más proactivos en estas medidas. Entonces, como en todo, pues hay de ambos, ¿no?, ambas posturas. Bueno, para los colombianos y especialmente para los industriales, los productores de frutas, de flores, acercarnos a los mercados internacionales de Europa, por ejemplo,
cuando recientemente Colombia pactó un tratado de libre comercio con ustedes, con el bloque europeo, llevar sello limpio, llevar un sello verde, llevar producción limpia, ¿implica una mejor rentabilidad al momento de establecer negocios? For the Colombians that are like, for example, a big market for flowers and fruits, and that they have signed a free trade agreement with Europe, and that it somehow implies also eco-labeling. Does that promote better practices? Is that helping to environmental causes? Well, I think Colombia is going to be a critical country in determining an international agreement. That's absolutely clear. Que Colombia será un actor muy importante y crucial para los esfuerzos internacionales en estos temas. And obviously trade relations with Europe, how Colombia sees its sort of future growth, the effects in different sectors, all of these issues will be important in the decision Colombia takes and Europe takes, but I can only see a closer working relationship between Europe and Colombia. Que también las decisiones comerciales seguro van a influenciar las relaciones entre Europa y Colombia, pero que en su opinión solo ve como cosas positivas que vienen en el camino. Bueno, ¿cómo hacer para que un gobierno como Colombia, para que un Congreso como el colombiano pueda realmente adoptar normas que permitan, primero, crear una cultura ambiental de mucha responsabilidad social en las empresas que se está aplicando, y Europa ha sido líder junto con Canadá en el tema de la responsabilidad social empresarial? ¿Cómo hacer para poder articular las normas con decisiones de gobierno? How to achieve through laws, through parliaments, that the industries and the sectors involved in these efforts are jointly working together? Well, I mean, the absolute key thing that has happened over the past year is a recognition from people in the United Nations, from a number of governments, that you simply will not have an international climate change agreement unless you see laws passed in parliaments before the crucial negotiations in 2015. Un elemento esencial en este momento es el reconocimiento que para lograr un acuerdo internacional para combatir el cambio climático en 2015 es necesario que los países desarrollen legislación nacional que sea parte de este impulso. There's a new way that politics needs to be done if we're going to achieve an international agreement in 2015, and that requires governments and parliaments in particular to begin to move national laws. Que es necesaria una nueva ola de política que tenga mucho más interés en la relevancia de estos temas para ser un ejemplo internacional y a través de los esfuerzos nacionales impulsar los acuerdos internacionales, y esto es algo, lo dijo en la sección anterior, apoyado por Naciones Unidas. And the traditional model of the big global summits with all the leaders signing up to an agreement and then expecting countries to then ratify this, that simply won't work in the case of climate change. So we need a different approach, and you need national laws, and you need parliaments to engage with their industries to find ways of accommodating what countries can achieve. But they decide. El modelo tradicional de negociaciones multilaterales, digo, lleva muchos años y no ha dado los mejores resultados. Por ello es que voltear hacia los parlamentos, hacia los congresos nacionales puede ser una de estas alternativas viables para alcanzar objetivos globales. Bueno, Andrés, usted que es profesor de Relaciones Internacionales, sin duda el acatamiento de los convenios y de los tratados internacionales que pactan las naciones entre sí, aquellos mandatos de las Naciones Unidas que sin duda son imperativos y hacen parte del bloque de constitucionalidad de cada uno de los estados partes de las Naciones Unidas, ¿se cumplen? Por ejemplo, se ha pactado el Tratado de Kioto y los grandes contaminantes del país no hacen el mayor esfuerzo, no hacen el mínimo esfuerzo, perdón, por ayudar a resolver los gases de efecto invernadero como los Estados Unidos, como el mismo Japón, como la misma China. ¿Qué hacer para eso? ¿Para qué sucede? Digo, si tuviera la respuesta, creo que tendría ya un puesto en Naciones Unidas, ¿no? Sí. Pero creo que la clave es que finalmente son temas muy complejos que implican uso de combustibles fósiles que siguen siendo el motor de muchas economías, y acuerdos de cambio climático implican desfasar el uso de los combustibles fósiles a través de a favor de las energías limpias. De producción alternativa.
Y también hay que entender que pues el mundo está compuesto de dos grandes bloques, ¿no? Del mundo en desarrollo, el mundo desarrollado, y las posturas están todavía bastante separadas, porque el mundo en desarrollo reclama que en realidad el problema ha sido causado por los desarrollados, que llevan mucho más tiempo emitiendo a la atmósfera y han alcanzado el nivel de desarrollo que tienen gracias a eso. Y la postura del mundo en desarrollo, bastante lógica, es: nosotros queremos alcanzar algo equivalente en términos de desarrollo y por lo tanto necesitamos también tener derecho a emitir. Claro, lo podemos hacer de manera más limpia. Entonces la gran pregunta es cómo lograr que todos cooperen, cómo lograr que a todos les convenga más ser parte que no ser parte. China es un claro ejemplo, un gran emisor, pero finalmente un país en desarrollo con mucha cantidad de pobres, ¿no? Entonces necesitamos también ver nuestras propias razones, nuestros propios propósitos para lograr nuestros objetivos. Y tenemos un Estados Unidos, también un gran emisor, que pues se opone porque no le es económicamente viable todavía esta transición. ¿Se hará paso entonces, Andrés, en los países en desarrollo, inclusive en un proceso mucho más avanzado que otros, la producción limpia, alcoholes carburantes, biodiesel, parques eólicos, inclusive la quema de material vegetal para poder producir energía? Es correcto, favorecer la energía que su uso no genere gases de efecto invernadero. Entonces, básicamente es dejar de usar la energía proveniente del combustible fósil, petróleo, carbón y derivados, a favor de energía eólica, solar y todo lo que esto hídrica implica. Inclusive. Hídrica, exactamente, ¿no? Esa es la idea. La biomasa también, los biocombustibles son alternativas. Finalmente, Andrés, en América Latina, ¿cómo estamos comparado con otras regiones del mundo? ¿Con Europa, con Oriente, con África, con Oceanía, con Australia? América Latina ha sido un actor muy importante en las negociaciones, muy proactivo, ¿no? Colombia misma ha destacado en las negociaciones con una voz muy importante. Colombia, con un país tan importante por su capital natural, entonces tiene esa autoridad para hablar sobre estos temas en los foros internacionales. Mi país también ha dado muestras de avanzar con su propia ley de cambio climático, pero también Chile, también Perú, Bolivia, Brasil, todos estos países que además tenemos en común que podemos esta comunicación entre países para adoptar posturas comunes, ¿no? Y también hay Naciones Unidas, la Comisión de Cambio Climático, la actual secretaria ejecutiva es costarricense, entonces también tiene esta voluntad por impulsar que la región trabaje más hacia estos temas y apoyar todas las iniciativas que vayan hacia allá. Muy bien, son Andrés Ávila, secretario de Globe International para América Latina. Su sede queda en DF, en México, profesor universitario, y Adam Matthews, quien es el secretario general de Globe International y quien nos ha acompañado y nos ha hecho el honor de estar acá compartiendo con ustedes, los televidentes del canal Congreso y del canal institucional, este enfoque. Ya regresamos con el senador Mauricio Ospina, él es Globe International para Colombia, y la diputada al Congreso en México, María Isabel, quien también ha hecho una visita oficial al Congreso de Colombia. Ya regresamos después de estos mensajes institucionales. Para mí la fórmula de la paz es creer en nuestras instituciones y en nuestro ejército, apoyarlos completamente y esperar que esos diálogos no sean una farsa. Tolerancia, perdón, mucho perdón y respeto. La reconciliación entre los seres humanos, el respeto a los valores, el respeto a los adultos y a los grupos alzados en armas que por favor reconsideren su accionar para que la paz de Colombia llegue a ser una realidad. El cine colombiano anda sobre ruedas y está de viaje por todo el país. Súbete a este recorrido y disfruta totalmente gratis de películas, cortos y documentales nacionales en distintos municipios del país. Colombia de Película pone a rodar el cine nacional. Para mayor información ingresa en www.mincultura.gov.co. El Senado de la República. Por la salud de los colombianos. Por las víctimas.
por mayor inversión social, por una pensión digna, por la paz, por las mujeres maltratadas, por los niños, por la justicia, por la libertad. El Senado, responsable con los colombianos. Muy bien, volvemos a Enfoque, el programa institucional del Senado de la República, realizado por la oficina de prensa de esta corporación. Continuando con el calentamiento global, nos acompaña el senador Mauricio Ospina, del Polo Democrático Alternativo, y quien ha liderado este tema del calentamiento global, y precisamente es usted quien trae GLOB Internacional a Colombia, y va a ser el representante y el responsable de que todas estas políticas de calentamiento global se apliquen para Colombia. Senador, bienvenido nuevamente a Enfoque. Bueno, muchas gracias. Bueno, primero, GLOB existe en Colombia hace 3 años. Simón Gaviria fue el presidente anterior, yo estoy actualmente. Incluso llegó con David Luna hace unos años. Lo importante de esta estrategia es que cuando tuvimos la emergencia invernal, la ola invernal, que fue muy dura para el país. Muy dura. Nos gastamos 26 billones de pesos. 26 billones de pesos, pero el problema es que no tuvimos una estrategia por cuencas, no tuvimos una estrategia ambiental, sino que lastimosamente se nos convirtió en una gran bolsa para obritas civiles en diferentes partes del país sin tener una rigurosidad. ¿Qué es lo que deberíamos estar haciendo y lo que vamos a hacer con esta organización? Es que vamos a tener la experiencia internacional de países como Londres o como Inglaterra o como México, que ya tienen unas legislaciones que permiten tener un plan maestro para atenuar los efectos del cambio climático en sus países. Y lo vamos a tener para Colombia. Este libro es una demostración de 33 países, en los cuales está incluido Colombia, que ya adelantan legislaciones para mejorar toda la condición ambiental. Y nosotros tenemos que, además, llevar esta legislación a los municipios y a los departamentos. Y por eso vamos a tener un acompañamiento muy importante en el 2013. Senador, precisamente esa crisis ambiental de invierno, de sequías, se prestó para que se generara la crisis de las corporaciones autónomas regionales que no están cumpliendo con el papel de ayudar a planear la prevención del invierno, la prevención de la sequía. Y obviamente demandó una serie de hechos corruptibles de ejecutar 26 billones en casi un mes. Definitivamente, y tenemos un problema aún peor. Muchas corporaciones autónomas cogieron los recursos y jugaron con ellos en bolsas de valores o hicieron colocaciones de títulos y realmente no se preocuparon por hacer los grandes planes maestros de intervención en cada una de las cuencas del país. Y esto es una tragedia que apenas estamos empezando a vivir los colombianos. Por ejemplo, en Cali ya disminuyeron la presión del agua potable en nuestra ciudad y eso significa que ya los embalses que alimentan los acueductos de la ciudad no están teniendo la suficiente agua ni de la calidad necesaria para poder alimentar una ciudad. Y ese problema no es un problema que vamos a solucionar con una inversión en un año. Eso es un problema estratégico de largo plazo, de sembrar árboles, de proteger cuencas, que son inversiones a 20 años. Pero para eso nos tenemos que poner de acuerdo. Y ese ponernos de acuerdo necesita una técnica y una tecnología aplicada al país, a la necesidad. Ejemplo, cómo se mueren las reses en el sur del país, en toda la zona de Nariño y el Cauca, o lo que está pasando incluso en el Tolima, o en el norte del país, o las 2000 hectáreas incendiadas con estas grandes calores que han hecho en el Tolima. Incendios forestales. Por eso, nosotros necesitamos tener ese plan maestro. No podemos llorar sobre la leche derramada, no podemos hacer nada con el pasado. Tenemos que aprender de los que están liderando estas políticas en el mundo y aplicarlas para Colombia, porque la esperanza existe y la tenemos que construir entre todos los colombianos por el futuro de nuestros hijos. Y por eso este compromiso, nos hemos reunido muchos legisladores en esta gran organización que se llama GLOB y estamos trayendo estas experiencias a Colombia y las vamos a aplicar en el país de la mejor forma posible. Muy bien, precisamente está con nosotros, senador Mauricio, la doctora María Isabel Ortiz Mantilla, conocida muy popularmente en México como Marisa, oriunda de Puebla, al sur de México, DF, y está acá liderando el tema de la presidenta de GLOB Internacional para México. ¿Cómo se adoptó, cómo México se mete en el cuento de evitar el calentamiento global, de prevenir el calentamiento global y adoptar políticas públicas realmente eficientes y que se puedan cumplir? Bueno, primero que nada, Hilton, de verdad agradecerte la oportunidad de estar aquí, de compartir con los colombianos, bueno, nuestra experiencia, agradecer al senador también la invitación. Y bueno, pues compartirte, México fue sede de la Cumbre de las Partes en el 2010 en Cancún, y de ahí fue un detonante importante a decir, tenemos que actuar
a nivel local, es decir, a nivel de México, para que verdaderamente estemos incidiendo a nivel global. Todo lo que mencionó el propio senador sobre lo que está sucediendo en Colombia, al final no solamente les está afectando a ustedes, nos termina afectando a nosotros. Lo mismo lo que sucede en México. Entonces, fue un detonante importante para que el Poder Ejecutivo, para que el gobierno como tal, se empezara pues, a poner a hacer política pública que fuera resolviendo estos temas. Se hicieron un NAMAS de vivienda, por ejemplo. Un NAMAS son las acciones regionales o locales para adaptarse o mitigar los efectos del cambio climático. Entonces se buscó que ya en la propia vivienda de México se generen pues simplemente excusados ahorradores, ecotecnias, que permita que el impacto que la vivienda está generando a la atmósfera sea menor. Pero no solamente fue eso, sino nos dimos cuenta que era necesario que hubiera una ley concreta, una ley que hablara sobre el cambio climático. Nosotros tenemos una Constitución de 1917, donde todavía no se hablaba de estos temas. Entonces era muy importante que contáramos con una ley general de cambio climático, donde estamos hablando de cómo va a participar los ayuntamientos, los estados, que para ustedes son las municipios y departamentos, cómo vamos a trabajar de manera coordinada los 3 niveles de gobierno. Y se plantean metas concretas dentro del país. No es llegar y solamente decir, bueno, México fija una posición en las cumbres, fija una posición ante los protocolos como el de Kioto, sino qué va a hacer al interior del país y en qué se va a comprometer. Y simplemente planteamos un sistema de incentivos para reducir y usar energías limpias, reducir el uso de todo lo que es el tema de petróleo. Nosotros tenemos muchos recursos en ese aspecto, pero tenemos que enfocarnos ya a otro tipo de energías y le ponemos plazos, le ponemos tiempos, para que no se pierda simplemente en quién sabe cuándo se va a llevar a cabo. También lo que se está planteando es generar un sistema al interior del gobierno federal que pueda hacer una realidad la aplicación de esta ley. No es nada más que el Ministerio de Medio Ambiente se encargue de esto. Tiene que integrarse al ministerio, por ejemplo, que se encargue de los temas de campo, al ministerio que se encargue del tema de infraestructura, dónde sí es posible construir una carretera y dónde no, dónde está afectando entonces a un ecosistema. Entonces se generó una comisión, nosotros le llamamos secretarías a los ministerios, una comisión intersecretarial, donde todo el gobierno federal tendrá que estar atendiendo el tema del cambio climático. Pero además, nosotros visualizamos que se necesitan recursos, no para resolver los desastres, como mencionaba el senador, no es, ya tuvimos una sequía, una inundación, entonces ahora necesitamos recursos para resolver el problema de la sequía. Tenemos que planear a futuro cómo vamos a disminuir estos efectos del cambio climático. Entonces, es una estrategia nacional para atender esta problemática y tendremos ahora que armonizar todas nuestras leyes en torno a esta Ley General de Cambio Climático. Muy bien, estimados televidentes, vamos a mostrarles a ustedes un recorrido por notas que ha elaborado el noticiero del Senado sobre efecto del cambio climático, el efecto invernadero, inclusive notas sobre erosión costera. Ya el mar se está metiendo a la parte continental, nos está quitando parte de nuestras playas y sin duda va a afectar la economía. Este es un informe sobre notas del noticiero del Senado. El cambio climático en Colombia se encuentra pasando su cuenta de cobro. Problemas como la erosión costera y el impacto del efecto invernadero prenden las alarmas en el país. La erosión es uno de los problemas ambientales más graves que azotan las costas colombianas. Los departamentos más afectados por la desaparición de cientos de kilómetros cuadrados de playas y de zonas de bajamar son el Valle del Cauca, Nariño, San Andrés y Providencia, Atlántico, Sucre y Córdoba, los cuales traen consigo implicaciones ambientales, económicas, sociales, políticas y de seguridad en el país. Por otro lado, el efecto invernadero está presentando situaciones que pueden ser desastrosas para el país, como lo es la disminución drástica de las precipitaciones y el aumento de las sequías, las modificaciones de la temperatura media del aire, así como las situaciones concretas de vulnerabilidad, los posibles problemas de salud, el efecto sobre el recurso hídrico del país y la afectación del sector agropecuario. Dichas problemáticas están afectando el bienestar medioambiental del país, así como la calidad de vida de los colombianos. Para ello, el Gobierno Nacional estará implementando nuevas políticas en pro de nuestra riqueza natural. Doctora María Isabel, acá ve lo que ocurre en el país. Son situaciones muy complicadas. Senador, nosotros en 1991, con la Constitución nueva,
nos metimos en los derechos de cuarta generación, que son los derechos colectivos al medio ambiente, a gozar del aire puro, del agua potable para todos. Realmente el gobierno, el ministerio, las corporaciones, las alcaldías desde sus secretarías o sus inspecciones, ¿tienen los dientes suficientes para hacer cumplir la norma y respetar esos derechos? No, definitivamente tenemos unas legislaciones de vanguardia en muchos temas, pero lastimosamente no están armonizadas. Entonces hay diferentes interpretaciones desde diferentes sectores y se impide el avance efectivo y eficiente para el disfrute de la naturaleza y el medio ambiente en Colombia. Nosotros lo que pretendemos es que con este tipo de legislación o con este tipo de iniciativas podamos avanzar en esa armonización y podamos lograr los desarrollos necesarios para proteger las cuencas, los ríos, el espacio de productividad del hombre, que lo necesitamos, no lo negamos, pero también el espacio de la naturaleza, el espacio de la biodiversidad, que es tan necesario para poder vivir en armonía del ser humano con todas las especies. Nosotros creemos que es posible. Hemos visto muchos países que lo logran y por eso este esfuerzo va a tener un gran desarrollo y va a iniciar con una cumbre que vamos a hacer en Colombia de todos los legisladores en el mundo que están interesados en el cambio climático. Los vamos a tener en el mes de septiembre, porque tenemos el compromiso del presidente del Senado, Roy Barreras, y vamos a sacar adelante una gran cumbre que, como en México logró desatar todas las acciones que tienen ahora los resultados, esperamos que en Colombia logre despertar el interés de todos y todas para lograr los objetivos necesarios. Doctora Maritza, diputada Maritza, este esfuerzo de convocar a todos debe terminar en algo. Un gran acuerdo mundial que sea avalado por Naciones Unidas y que se aplique, por ejemplo, esta ley de cambio climático en todo el mundo. Bueno, aquí lo que se está planteando, y la propia Cristiana Figueres, que es la secretaria de las cumbres de cambio climático por la ONU, lo que nos plantea es que si no han logrado ponerse de acuerdo los propios países en las cumbres de las partes, lo que tenemos que lograr es que los propios países se comprometan primero y de ahí influyan o logremos que se den estos... de Naciones Unidas. Exactamente, bueno, en una cumbre de cambio climático los compromisos sean mucho más ambiciosos. Entonces, el reto será que nosotros lo que hagamos en nuestras, ahora sí que en nuestra legislación influya en los acuerdos mundiales. Eso será el reto y yo creo que lo podemos lograr. Termina como un saludo a la bandera, como se dice popularmente en Colombia, un tratado de Kioto, un tratado de Río, que suscriben los acuerdos, pero a nivel interno no se desarrollan las legislaciones. Por eso mismo, lo que tenemos que buscar es que los países hagan compromisos al interior para que entonces los logros verdaderamente repercutan a nivel global y demostremos que a pesar de que tengamos diferencias de partidos, diferencias en el Senado, diferencias en la Cámara de Representantes, lo más importante es atender al medio ambiente, porque eso significa atender a las personas que habitan en ese país. Entonces, el reto será ponernos de acuerdo y lo que nosotros queremos compartirles también, cuando nosotros aprobamos nuestra Ley General de Cambio Climático, estábamos en medio de un proceso electoral para elegir presidente. Y las diferencias no significaron que no nos pudiéramos poner de acuerdo y sumarnos, porque lo más importante eran los propios ciudadanos. Entonces queremos compartir también que los propios colombianos en estas circunstancias puedan aprobarlo y puedan decir, nos ponemos de acuerdo nosotros, a pesar de las diferencias, ahora demostrarles a las Naciones Unidas, a los países, que también se pueden poner de acuerdo, así como los legisladores lo logramos. Muy bien, es la diputada María Isabel Ortiz Mantilla, de México, quien está acá precisamente convocando y ayudando a que en septiembre podamos nosotros tener como anfitriones la cumbre de Globe Internacional. Senador, pues gracias por este espacio que le ofrecemos a todos los colombianos y colombianas del Canal Congreso, del Canal Institucional, y sin duda para esa época este Canal Congreso estará atento a transmitir todo lo que ocurra en esa cumbre mundial de Globe Internacional. Gracias por estar acá con nosotros. Gracias, Tigil. A ustedes, colombianas y colombianos, los dejamos en compañía de la programación institucional del Canal Congreso y el Canal Institucional. Que tengan ustedes un feliz día.